Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. Quizá porque uno vivió y tiene memoria y está acostumbrado a ver cómo se vulnera y se viola la Constitución Nacional de la Argentina, y porque además recuerda que esa Constitución, ponderada universalmente por ser la primera en el mundo de establecer los derechos humanos, la de 1949, antes que Naciones Unidas, y que con un simple bando de un grupo de facinerosos que se habían hecho del poder en 1955, fue derogada, dándose ellos la potestad de llamar a una consulta constituyente sin que participe el pueblo, porque toda constitución debe ser votada por una convención constituyente y sus convencionales elegidos por el pueblo, quizá por aquellas marcas del 57, quizá por las marcas de la dictadura de Rojas y Aramburu, sin descartar a Lonardi, que creyó y soñó con que no había ni vencedor ni vencido, y a los 3 meses le dijeron te tenés que ir. A lo mejor porque uno se crió y se desarrolló sabiendo que estaba proscrito, el apego a la Constitución Nacional, el estudio de ella, nos ha llevado a saber que la de 1853, copiada de los Estados Unidos, necesitaba algo nacional, y que la del 49 era una bandera que hablaba de independencia económica, que hablaba de justicia social y de soberanía política. Claro, la tenían que abolir si no pensaban cumplir a partir de allí con nada más, y daban nacimiento a la democracia fraudulenta que se iba a perpetuar en los tiempos. Después el Pacto de Olivos entre Menem y Alfonsín, donde en la Constitución que se reforma del 94, exactamente la inversión del 49, en el Palacio de la Masonería en San José, allí, en el Palacio Urquiza, se hablan de todas las constituciones preestablecidas y se ignora la del 49, pactos persistentes y constituciones, y no se habla del 49, y la mayoría supuestamente era peronista. Y el presidente de esa convención constituyente era Eduardo Menem. Ignorando entonces y plebiscitando darle una constitución a la democracia fraudulenta. En la mezquindad de que el Estado debía darle empleo a los que no podían ganar elecciones, Alfonsín pidió un senador para la minoría porque sabía que le costaba ganar elecciones al radicalismo, y entonces 2 por la mayoría, supuestamente peronista, 1 por la minoría, supuestamente radical. Aquí que en la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández ganó una elección y Chiche Duhalde fue por la minoría, y los 3 cantaban la marchita. Esta democracia fraudulenta, que no le pusimos este título ni este nombre porque se nos ocurre, sino porque hay antecedentes permanentes que van aseverando que montan circos constante y permanente, pero que nadie piensa en realidad en el valor de la misma Constitución y hasta la reformada, porque me guste o no me guste, en forma personal lo digo porque estoy opinando, es la que tiene vigencia. Dijimos, y los que escuchan este programa y lo siguen se van a acordar, por eso hablamos una sola vez del caso debido, que el artículo 66 no correspondía aplicarse porque se violaba la Constitución, y le dábamos incluso otros articulados de la misma Constitución que podían ser utilizables, pero no el 66, porque el 66 habla de los delitos que pudiese cometer el senador o el diputado a partir de su elección y en el ejercicio de su cargo. Y todo lo que se le achacaba al ministro debido era de la administración anterior.
es decir, cuando él no era diputado, cuando era ministro, cuando pertenecía a otro poder. Evidentemente, aquel día dijimos que el artículo 66 era inconstitucional para aplicarlo. Quisieron utilizar dos ejemplos que sí se le aplicó el artículo 66 porque cabía. Uno, la expulsión del diputado Luque, cuando el diputado Luque, en el caso de Soledad de Catamarca, de Soledad Morales, cubrió a su hijo. Lo hizo en ejercicio de la Diputación. Y el otro, la de Godoy, que amenazó matar a periodistas y fue destituida la diputada, y también había sido el diputado mencionado antes, fue destituido. En los dos casos habían ocurrido en uso de facultades como diputado o diputado, y entonces cabía perfectamente el artículo 66. No servía eso para esto. Y empezaron a hablar de la moral. Y entonces, cuando hablaron de la moral, a uno le agarra cosquillas porque dice, ¿en serio están hablando de moral? ¿De qué moral? Si ahí se sientan todas las fuerzas políticas que piensan exactamente lo opuesto y lo que para uno es moral, para el otro no. Y entonces dijeron, bueno, vamos a hablar de la ley. ¿De qué ley? De la ley de la Constitución. El artículo 66 es clarito. ¿De qué otra ley? De la que tienen que aplicar los jueces y que por vagancia o complicidad de la justicia argentina se meten en un brete los legisladores. Miren, de antemano sabían que no tenían los votos y organizaron una puesta en escena porque el asesor extranjero que tiene el presidente les dijo, no hay que hablar de economía, hablemos de cualquier otra cosa, sigamos profundizando la división y la grieta, porque evidentemente en octubre, después de las pasos, si Cristina se escapa mucho, los que no quieren volver al pasado le van a sacar los votos a Massa, a Randazzo, a quien fuera, y lo van a poner otra vez con nosotros. Esa era la apuesta de ayer, y la iluminada, Carrió, los llevó de las narices y del hocico a todos, y planteó una sesión extraordinaria. Resulta que no está funcionando de manera ordinaria el Congreso Nacional cuando hay un montón de cosas para sancionar, porque dijeron, no, estamos en campaña, época preelectoral, etcétera, etcétera, no hay sesión ordinaria. Y se llama a una extraordinaria porque habían descubierto que había antecedentes morales que había que aplicarle al diputado debido. Miren, esto es una chantada desde el comienzo, pues ¿saben por qué? Porque todos los bloques aprobaron al mismo inmoral que ayer querían sancionar como presidente de una comisión. Lo aprobaron todos los bloques de la Cámara de Diputados cuando entró. No dijeron una palabra cuando le dieron el diploma. Y tardaron 1 año y 8 meses, 5 meses en descubrir la inmoralidad de debido. Esto es la democracia fraudulenta. Esto es la utilización de los medios de difusión, de los medios de confusión masiva, de la prensa canalla, de aquellos que quieren un objetivo porque están manejando sus propios negocios, apretando a los gobiernos de turno porque de ellos sacan negocios, de los que se fueron, de los que están y probablemente de los que vengan. Y entonces se instalan algo que la justicia, que está en mora y que no sanciona, lo debe sancionar supuestamente la Cámara. Y objetivamente, si usted hace una compulsa a todos los que votaron en contra y a favor, y le preguntan en privado o en público, quizá en público algunos se cuidan porque son legisladores, ¿qué piensan de debido? Piensan que es corrupto. No todos los que votaron para que no lo echen están de acuerdo con el kirchnerismo. No es cierto lo que dice la prensa canalla, porque allí votaron legisladores de la izquierda que fueron acusados
como si ellos tuviesen la llave electoral cuando con 4 votos no iban a modificar los 20 que le faltaban. ¿Y por qué pasó esto? Porque dijeron que la izquierda era funcional. No. Montaron el show desde el oficialismo y entonces el Frente Renovador, integrante del Frente Un País, dijo, esta es la nuestra, vamos a aprovechar el show a ver qué rédito podemos sacar, teniendo en cuenta que tienen socia a Margarita Stolbizer, una de las principales responsables de acusar al kirchnerismo, que viene también del viejo tronco radical como Carrió. Y entonces conformaron al GEN, que integra ese frente, se sumaron a la acusación y a ver qué rédito se podía sacar electoral de lo que ya había montado el oficialismo. Entonces, el Frente para la Victoria, que todos recibieron llamados para que por favor no se movieran, porque si se levantaban para ir al baño y en un momento se votaba, tardó casi 12 horas, se votó a las 10 menos 20 de la noche, empezó a las 11 de la mañana. Digo, si hubiesen ocurrido que había menos presentes, como era con las 3/4 partes de los presentes, se favorecía la idea de echarlo debido. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta a todos los que están escuchando. Vamos a suponer que lo hubiesen echado debido. Entonces Clarín, La Nación hoy ponían gran triunfo de la moral, gran triunfo del gobierno, lo echaron a debido. ¿Sabe lo que hubiera pasado? Debido agarraba sus bártulos y se iba a su casa. Sí, se iba a su casa. Y probablemente iba a ocurrir como con Martínez Dios, que se murió caminando por la calle Florida sin que nunca tuviese la justicia la sanción que correspondía. A ver si entendemos esto. No es que a debido le sacaban el fuero, lo echaban como diputado e iba preso. No, se iba a la casa. ¿Por qué? Porque no hay una decisión judicial. Entonces, ¿por qué no tomamos en serio la vergüenza que es la justicia en Argentina? La demora de quienes son permanentemente oficialistas. Los que cambian son los gobiernos. Ellos son siempre oficialistas. Y entonces, cuando tienen que acusar a alguien que está en el gobierno, son lentos. Cuando ese mismo se va, aceleran. Y así perduran. Hemos dicho toda la vida que el principal responsable de lo que pasa en la justicia, porque tuvo la oportunidad histórica de hacerlo y no lo hizo, fue el gobierno alfonsinista. Porque si ponían en comisión a toda la justicia, el pueblo lo hubiese aplaudido. No lo hicieron. Arreglaron radicales y peronistas, le dieron al justicialismo los jueces laborales, esos que ahora Macri acusa que son socios de los abogados que defienden trabajadores, y ellos se quedaron con los penales, los comerciales y los civiles, y algún civil también repartieron. Y miren hasta dónde lo que nosotros decimos tiene pruebas concretas. Ayer, en la provincia de Mendoza, se condenó a prisión perpetua, y esto debería estar en la tapa de todos los diarios, y no la payasada que hicieron ayer en el Congreso, a 4 jueces de la Argentina. 4 jueces fueron condenados a perpetua. Estos jueces que fueron en democracia y en la dictadura. Otilio Romano, ex fiscal general, todo en Mendoza, ¿no? Guillermo Pedro Recabarren, juez defensor del pueblo. Luis Francisco Miret, ex camarista. Rolando Carrizo, ex juez, todos ellos en la justicia hasta el 2011. Los 4 fueron condenados por no haber actuado durante el proceso militar y haber congelado y escondido causas de lesa humanidad. Le dieron perpetua a los 4, en un fallo histórico en la justicia argentina. Escuchen, camaristas, jueces federales, jueces civiles, jueces en general. Ya hay 4 colegas de ustedes con perpetua.
Y esto debería servir para que algún senador, para que algún diputado tome esta bandera y empiece en serio a que el otro poder que no funciona, que es la justicia, empiece a funcionar. ¿Y saben por qué no funciona? Porque el que llega a tener el poder siempre arregla con alguno y no los quieren cambiar. Y así tuvimos jueces que mostrando anillos de $250.000 se jubilaron sin un solo juicio político. Tuvimos jueces en la servilleta de Corach. Y tenemos todos los días que estar peleándonos entre nosotros porque los jueces no son jueces y las excepciones honrosas que justifican que exista la justicia no alcanzan contra los otros que juegan a perdurar. En Mendoza 4 jueces condenados por otros jueces tienen perpetua. De esto la democracia fraudulenta no habla porque hay muchos que quedan complicados. Y cuando ayer Debido durante 20 minutos expuso, sonaba a extorsión. Le estaba diciendo a todos, ojo, cómo van a votar, porque nosotros hicimos esta obra en el gobierno fulano, esta obra en el intendente sultano. Y la verdad, que no se puede defender a Debido, pero mucho menos se puede violar la Constitución para acusar a Debido. Quizá porque nosotros, o por lo menos el que habla, viene de un tiempo donde borraron la Constitución de una convención constituyente que votó el pueblo argentino de un plumazo, 4 trasnochados que bombardearon la Plaza de Mayo, que proscribieron durante 18 años al peronismo, que encarcelaron a 12.000 trabajadores o dirigentes gremiales y políticos sin que los presidentes de las proscripciones hayan dicho nada y se hayan sentado felices y contentos como dueños de la democracia fraudulenta, porque total habían proscrito a la mayoría y ellos con la minoría manejaban la república. Y el imputable Iría, porque fue decente, llegó con el voto minoritario. Solamente sacó menos votos que él, Néstor Kirchner. Después, todo pasó como si fuese parte del olvido. Y la sociedad, la gente común, cree que lo que ocurrió ayer es cubrir un corrupto. No, lo que ocurrió ayer es decir, señores, el artículo 66 no cabe. Le dijimos aquí en aquel momento, cuando hablamos, la única vez que hablamos, y dijimos que no se podía aplicar ese artículo, estábamos convencidos que no iba a salir. Dijimos, hay otros artículos donde se puede pedir la suspensión, donde cuando alguien tiene juicios o causas judiciales se le puede apartar al diputado, sin sacarle ni siquiera los fueros, se lo aparta. Es decir, hay muchas cosas en el reglamento y en la Constitución que se pueden aplicar. No, Carrió los llevó de las narices a todos. Claro que si alguno de ellos, en lugar de tenerle miedo a Carrió, tuvieran memoria, en la misma Carrió que dijo, menos mal que perdió Macri porque no sabía cómo le iba a decir a mis hijos que un corrupto hubiera ganado, la misma que dijo en la Cámara los gritos que de todos los problemas más serios es el contrabando de la familia Macri, la misma que acaba de decir que en el gobierno hay gente que protege a Debido, y por qué no lo denuncia y por qué no dice quiénes son, así nos enteramos de los corruptos que están protegiendo a otro corrupto que ellos dicen que es corrupto. Es un circo, nos están engañando a la sociedad, porque mientras esto pasaba dentro en la calle mataban a palos a la protesta. Y saben una cosa, yo no tengo ninguna duda que si la justicia fuera en serio justicia en Argentina, Debido estaba preso. Pero tenemos lo que tenemos, y entonces, si el juez que tenía la oportunidad cuando el fiscal
pidió el desafuero hubiera hecho caso y hubiera pedido el desafuero, ayer lo hubieran echado a debido. Pero como esto no pasó, Durán Barba dijo, aprovechemos la volada y montemos allí un circo. Cuando vieron el circo montado, se coló el frente de un país. Y terminó esto en un papelón. Sí, en un papelón. Porque durante casi 12 horas hablaron por hablar. A sabiendas que no tenían los votos y a sabiendas que por más que lo disfracen, estaban violando la Constitución. Y algo mucho más grave, fueron a la televisión, a distintos programas constitucionalistas, a decir que estaba bien. Porque la mayoría de ellos, que son radicales, querían justificar lo injustificable. ¿Saben una cosa? El pueblo ha sido víctima de las violaciones constitucionales. Frondizi llegó porque se violaba un precepto constitucional de que todos éramos iguales, no se lo podía votar a un candidato peronista. Ilia llegó porque estaban proscritos. Y la única vez que ganaron una elección ya no estaba vivo Perón, y fue con Alfonsín y en democracia. Porque después, cuando hicieron presidente a De la Rúa, no sabemos a quién le podían echar la culpa, porque en el fracaso de Alfonsín, que se fue 6 meses antes, y él violó la Constitución Nacional, él, dijeron que la culpa era de Gualdini. Ahora, ¿qué van a decir? ¿Que la culpa es de los 4 diputados de la izquierda? Es una democracia fraudulenta. No se engañan. 138 votos pidieron que se destituya debido, 95 se negaron, 3 se abstuvieron, 236 se precisaban entre 18 y 20 votos más de los que tenían. Sabían de antemano que no los tenían. Y el presidente en La Pampa, utilizando un canal de cable, dijo públicamente: hay que ver cómo votan los diputados del gobernador Berna para ver si apoyan o no la corrupción. Porque nosotros luchamos contra las mafias. En este programa hemos hecho un ciclo de la familia Macri, hemos contado la historia y hay varias cosas todavía que no contamos. Pero en serio, ¿ustedes creen quien llegó procesado por espiar y asumió la presidencia procesado y el juez que tenía la causa al otro día se olvidó? ¿O el actual candidato a Montenegro, que cuando era juez también ayudó a Macri y después fue embajador en Uruguay y ahora es candidato? ¿Qué creen ustedes? ¿Que dónde está la corrupción? Porque si los que se fueron eran corruptos, los que entraron no son santos. Y el problema está que la sociedad vive confundida entre los ladrones de guante blanco y los que roban a mano alzada. Pero sinceramente, esta payasada que se ha hecho en el Congreso Nacional es una demostración más de la democracia fraudulenta, que se lo anticipamos el único día que nos dedicamos a hablar del tema y dijimos no cabe el artículo 66. Por eso, más allá de lo que ocurra, más allá de lo que pase, vayan a buscar a los jueces que no trabajan, a los que congelan expedientes, y si la sociedad quiere preso a los corruptos, organicen una marcha y rodeen a los jueces hasta que fallen. Me quedo con el fallo de Mendoza, perpetua para 4 jueces que hasta el 2011 siguieron allí, porque cuando vino el turno de Alfonsín, convalidó a los jueces que habían jurado por el Estatuto de la Revolución, violando la Constitución Nacional.